Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Arispe y este es un video del curso de Derecho Laboral. En este video y en los siguientes vamos a empezar a distinguir entre los conceptos de suspensión, rescisión y terminación de la relación laboral. En este video nos vamos a enfocar en la suspensión, en sus causas y sus efectos. La suspensión se puede entender como una interrupción temporal de la relación laboral. La característica principal de la suspensión es que afecta a los derechos y obligaciones que nacen de la relación contractual entre el patrón y el trabajador. Sin embargo, mantiene esta relación vigente y siguen surtiendo ciertos efectos o consecuencias secundarias. Bueno, ¿y cuáles son las causas por las que se puede dar la suspensión? Estas están establecidas en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho artículo dice lo siguiente: son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, es decir, de las obligaciones principales de cada parte del contrato, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Fracción primera, la enfermedad contagiosa del trabajador. En este caso podríamos hablar del coronavirus. Fracción segunda, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Fracción tercera, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Fracción cuarta, el arresto del trabajador. Por obvias razones no podría presentarse a trabajar. Fracción quinta, del cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo quinto de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. A lo que se refiere este artículo cuando menciona el artículo quinto de la Constitución es a ciertos cargos públicos, por así llamarlos, que son obligatorios porque dicho artículo lo establece. Tal sería el caso de alguien que tenga funciones electorales o de censo, es decir, los que ayudan en las casillas y a tomar votos. Y el otro artículo que menciona esta fracción es el artículo 31 constitucional, fracción tercera. Este se refiere a la obligación de los mexicanos a alistarse y servir en los cuerpos de reserva para asegurar y defender la independencia del territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Es decir, que en caso de que haya guerra, que esperamos que no pase, tendría una causa de suspensión, sería alistarse a dichos cuerpos de reserva. Después, la fracción sexta del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo dice que la designación de los trabajadores como representantes de los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Fracción séptima, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable el trabajador. Fracción octava, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y fracción novena, la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. El artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social habla del caso triste pero real en que los hijos de los trabajadores tienen cáncer y necesitan de la compañía de sus padres en tiempos críticos. Y bueno, si se llega a actualizar uno de los supuestos que mencionamos, ¿qué pasaría? El efecto es que, como ya habíamos mencionado, la relación laboral sigue existiendo, pero se suspende por un tiempo determinado, que puede ser corto o largo dependiendo de la razón. En esta suspensión no hay servicio, es decir, no hay actividades por parte del trabajador, ni tampoco hay un salario otorgado por el patrón. Además, ese tiempo de suspensión no cuenta para las prestaciones del trabajador. Es decir, se debería descontar del aguinaldo, de la participación del trabajador en las utilidades de las empresas, etc. Y para estos efectos es importante saber desde cuándo surte efectos la suspensión, lo que menciona el artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo. Menciona el artículo: la suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efectos en los casos de las fracciones primera y segunda del artículo anterior, es decir, la enfermedad contagiosa y la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no sea riesgo de trabajo, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o en que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes, si desaparece la incapacidad por el trabajo sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. Fracción segunda, tratándose de las fracciones tercera y cuarta, es decir, de la prisión preventiva del trabajador o del arresto del mismo, desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Además, menciona que si hay libertad provisional debe presentarse a trabajar en los 15 días siguientes. Fracción tercera, en los casos de las fracciones quinta y sexta, es decir, de los cargos públicos que mencionábamos, el servicio en las fuerzas de reserva, o los cargos públicos que menciona la fracción sexta. Entonces, desde la fecha en que se deban prestarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. Es decir, esto sí es un caso de una suspensión que podría llegar a ser larga. Fracción cuarta, en el caso de la fracción séptima, es decir, la falta de los documentos necesarios para la prestación del servicio, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de este hecho hasta por un periodo de 2 meses. Y fracción quinta en el caso de la fracción octava, es decir, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad de trabajo por temporada, desde la fecha en que concluye dicha temporada hasta el inicio de la siguiente, por razones bastante obvias.
Finalmente, para acabar con este video, hay un artículo que también menciona cuándo debe el trabajador volver a la prestación de sus servicios o realizar sus actividades. Esto lo menciona el artículo 45 de la Ley Federal del Trabajo, el que dice: el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de las fracciones primera, segunda, cuarta y séptima del artículo 42 al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Fracción segunda, en caso de las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 42, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Como habíamos mencionado, la relación contractual continúa durante esta suspensión. Entonces, una vez que los trabajadores regresan a sus actividades laborales, a la prestación de sus servicios, continúa dicha relación con el patrón de manera normal. Hoy en día, debido a la situación de pandemia provocada por el COVID que estamos viviendo en este año, es muy importante y relevante el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. El mismo menciona que en los casos en que las autoridades competentes emiten una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. ¿Qué dice el artículo 429, fracción cuarta? Este artículo está relacionado con el 427 de la misma ley, que señala las causas de suspensión, pero suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Es decir, no se suspende la relación de un trabajador en específico con el patrón, sino de todos los trabajadores que tiene bajo su mando el patrón. Al ser una causa de suspensión colectiva, tiene diferentes requisitos, como que tiene el patrón que tener la autorización de un tribunal para poder realizarlo. Sin embargo, en este caso especial, en que hay una declaratoria de contingencia sanitaria, como ya la hubo, señala la fracción a la que nos remitió el 42 bis, es decir, el artículo 429, fracción cuarta. El patrón no debe solicitar ni aprobación ni autorización del tribunal para poder realizar la suspensión colectiva. Solamente está obligado el patrón en este caso a indemnizar a sus trabajadores con un día de salario mínimo vigente por cada día que dure la suspensión. Sin embargo, esa misma fracción pone un límite para esta indemnización de 30 días, lo que no pocos han considerado que es un tiempo muy corto para la pandemia. Además que la pandemia ha demostrado que no dura un mes, ni mucho menos, sino que ya se ha extendido casi durante un año. Y bueno, pues esperamos que esto cambie pronto, pero de momento así está la situación. Fue todo por hoy, espero que les haya servido y gustado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.